Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Muy buenas noches. En este miércoles 12 de marzo del año 2008, son exactamente las 10 en punto. Ahora que damos inicio a este espacio de análisis y reflexión, verdad y política, periodismo con perspectiva de género. Saludamos a todos nuestros amigos que bien nos están escuchando a través de la 1120 de amplitud modulada, MBS Radio, así como también a todos los televidentes que nos ven a través del sistema de televisión por cable, Canal 17, MBS Televisión. Soy Héctor Polo y en ausencia de Guadalupe Lizárraga, quien es la titular de este espacio, de este programa, que aún se encuentra precisamente en España cumpliendo sus compromisos profesionales y periodísticos, hoy les vamos a presentar, a mitad de semana por supuesto, ya casi es viernes, vamos a presentarles algo interesante. Vamos a tener por supuesto la gustada sección de Julio Mardones y su espacio allá en San Lázaro, nuestro corresponsal que se encuentra en el recinto legislativo de San Lázaro, Trapecio Político. Nos va a hablar de Juan Camilo Muriño, sobre todo de lo que va de cara el Senado de la República a crear una comisión investigadora. Así también vamos a tener en el estudio a nuestra analista política, esta analista que además de ser inteligente es muy guapa, Anaí Martínez. Y vamos a presentarles también una entrevista que realizó Guadalupe Lizárraga a dos participantes que son miembros del CENTE, de la segunda sección del CENTE, que forman parte de este bloque de resistencia en contra de la ley del ISSSTE de cara al segundo encuentro continental. Vamos a una pausa. Recuerde usted que está aquí en Verdad y Política, periodismo con perspectiva de género. Volvemos. ¿Sabía usted que el encendedor fue inventado antes que el fósforo? Continúa con nosotros en Verdad y Política, periodismo con perspectiva de género. Puede usted hacernos llegar cualquier comentario o sugerencia a través de nuestro correo electrónico, que es verdadypolitica@hotmail.com. Escríbanos, díganos qué le parece este espacio de análisis y reflexión. Les recuerdo, verdadypolitica@hotmail.com. Muy bien, vamos a presentarles, quiero en este momento presentarles a Anaí Martínez, nuestra analista, que de alguna forma siempre he pensado que la belleza y la inteligencia nunca están divorciadas, ¿verdad? ¿Cómo estás, Anaí? Muy bien, muchas gracias por los comentarios y sobre todo por la invitación y en temas tan interesantes y vigentes que a veces quizás la prensa, a la que estamos acostumbrados, olvidan un poco estos asuntos como la ley del ISSSTE y algo de coyuntura política como es el caso Juan Camilo Muriño, ¿no? Así es, efectivamente, y de hecho de eso trata la columna de nuestro querido amigo Julio Mardones, allá en la Ciudad de México, del cual nosotros los dejamos con su colaboración de Trapecio Político. Respetable auditorio de Verdad y Política, muy buenas noches. Hola, Lupita. Sin duda que el día de hoy en San Lázaro la noticia sigue siendo el controvertido tema del secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, por su participación en los contratos de Pemex a favor de su propia empresa y de sus familiares. Por ello, el Trapecio Político denomina su tema como Jolines. Mientras que en el Senado ya se creó la comisión investigadora de los contratos que involucran al titular de la CEGOP, acá en San Lázaro los diputados no logran ponerse de acuerdo en la integración de dicha comisión. Sin embargo, hay quienes creen que de aquí al jueves se creará dicha comisión, pero la misma nacerá acotada. No cabe duda que las acusaciones hechas por Manuel Bartlett, ex senador priista, a Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones, ambos coordinadores de los diputados y senadores respectivamente, caló hondo entre los legisladores, pues Bartlett dijo que da vergüenza la postura asumida por estos coordinadores, los cuales han obstaculizado el que se investigue a fondo desde el Poder Legislativo a Muriño. El secretario de Gobernación en el sexenio Miguel de la Madrid aclaró que afortunadamente el PRI no son únicamente estos dos personajes, los cuales se han convertido en comparsas y asociados de Felipe Calderón en la privatización de los energéticos.
Pero como el asunto ha causado tanto revuelo, sobre todo porque el propio Andrés Manuel López Obrador exhibió 2 nuevos contratos con la firma de Muriño, ya no hay quien pueda defender lo indefendible. Tal cual chiste gallego, el propio Juan Camilo reconoció los contratos, pero eso sí, hizo la aclaración que los mismos eran legales, como si el asunto se tratara de legalidad o ilegalidad. Tan solo eso faltaría, que los contratos fueran ilegales. No, ese no es el problema de fondo, sino la violación al artículo 108 de la Constitución, el cual establece con mucha claridad la responsabilidad de los funcionarios públicos que hacen negocios con su cargo. Y ese es el meollo del asunto, pues Muriño firmó contratos con Pemex cuando él era diputado federal y también fue subsecretario de Energía. Por cierto, la diputada del PRD, Valentina Batres, insistió durante toda la sesión de hoy que es tiempo de transparentar las cuentas y contratos de Muriño. Es tiempo de darle un alto a la corrupción infame de los 7 años que viene gobernando el PAN. Pues dijo que mientras al PRI le costaron 70 años de corrupción, al PAN solamente le han bastado 7. En su oportunidad, el diputado priista Samuel Palma César reconoció que la comisión investigadora nacerá acotada, pues su papel se limitará a investigar los contratos de 2002 y 2003 que tuvo la paraestatal con la empresa de Juan Camilo Muriño, y su duración solamente será de 6 meses. La comisión investigadora solo podrá allegarse de documentos relacionados con la empresa Ibancar, de la cual es apoderado Juan Camilo Muriño. Como verán, la idea del PRIAN no es sentar en el banquillo de los acusados a Iván, como se le conoce ahora al titular de la Segop, ya que entre los documentos mostrados por López Obrador hay contratos que este año todavía tienen vigencia. Por lo pronto, en el Senado, el PRD consideró que hay pruebas para fincar responsabilidades administrativas, penales y políticas a Muriño por firmar como apoderado contratos que favorecerían a empresas familiares. Bueno, y no me queda más que señalarles que entre son peras y son manzanas, parece ser que la Semana Santa será de salvación para el oriundo de Vigo, España. Esto es todo por hoy. Su amigo Julio Mardones se despide hasta la próxima función del circo político. Bien, esto fue precisamente Trapecio Político con nuestro colaborador allá en la Ciudad de México, Julio Mardones. ¿Cómo ves, Anaí, este asunto que le resultó ahora tan espinoso al presidente Felipe Calderón? Así, mira, yo creo, Héctor, que actualmente, refiriéndome en la actualidad al gobierno, desde que inició, yo creo que es el escándalo más duro durante su administración, sobre todo, fíjate, por tratarse de un personaje al cual ha impulsado, una persona que goza de toda la confianza del presidente, y aparte un personaje que es el secretario de Gobernación, un puesto o un cargo que históricamente ha tenido una suma importancia y se le ha visto también un puesto muy candidateable para en un futuro, ¿no? Golpea fuertemente la imagen de Mourinho, pero sobre todo también a nivel país. Digo, México estamos en los últimos lugares en cuanto a transparencia, sin embargo en los primeros lugares en cuanto a corrupción, y el asunto aquí hay diferentes visiones y aristas que podemos ver. Por una parte está realmente el delito o lo que debemos de señalar, más allá de lo que mencionaba ahorita en la columna, en esta sección, más allá del tipo de contrato de lo que se trata y cuál va a ser la finalidad de esta comisión que se va a echar a andar, ya está en el Senado. Esperemos, realmente me muestro un poco incrédula que en la Cámara de Diputados realmente se organice, pero bueno, si va a ser así, realmente cuál va a ser el objetivo que va a perseguir. Y el objetivo central, yo coincido plenamente con lo que se dijo anteriormente, es el tráfico de influencias. Yo creo que es ahí donde debemos de enfocarnos, y un tráfico de influencias implicaría entonces un juicio político. Así es, y además, bueno, esto de las famosas comisiones que realiza la Cámara de Diputados o incluso el Senado, siempre terminan siendo un fracaso. O sea, nunca se llega al esclarecimiento de algo. ¿Quieres que no llegar a un esclarecimiento?
monta una comisión. A veces se vuelve más caótico, ¿no? De lo que en un principio pareciera ser que es un poco la justificación que se tiene que dar ante la opinión pública, de que se está haciendo algo al respecto. Esperemos de todas maneras que si se da esta comisión siga otro tipo de objetivo, no el objetivo de a lo mejor indagar la legalidad del contrato en sí. Sin embargo, fíjate, por otra parte tenemos las opiniones que se han vertido en relación a, por ejemplo, en este caso, Andrés Manuel, al PRD. ¿Qué tipo de calidad moral tienen estos personajes para hacer esta denuncia? Me parecen que a mi punto de vista, me parece que están haciendo lo que deben, oposición. Creo que el tema de la oposición y el papel que debe de jugar esta en una democracia constituye en ayudar a la eficacia, a la transparencia y ayudarle al gobierno en sí. Claro. Entonces me parece que no es nada alejado. Lo que pasa es que en México somos un país que no estamos, nos cuesta convivir o aceptamos difícilmente a la oposición. Sí, necesitamos contrapeso, estamos muy acostumbrados todavía al gran Tlatoani, ¿no? Claro, algo ancestral que todavía sigue persistiendo. Entonces, en cuanto a la actitud, si fue Andrés Manuel o quien haya sido, me parece que es lo correcto. Sí, que incluso no es irrelevante porque el escándalo que trae consigo, yo no lo sé, yo creo que no va a salir bien de ahí, independientemente que incluso él haya puesto ante la Procuraduría General de la República toda la documentación, porque él mencionaba que él iba como sus atacantes, sus adversarios, los califica así. Imagínate, siendo secretario de Gobernación, claro, no puede considerarse que sean adversarios, puesto que él es interlocutor entre los partidos políticos. Y menciona precisamente eso, que él pone a disposición de la autoridad para que se haga una investigación, cosa que en este caso sus adversarios no lo hicieron. Sin embargo, ya el daño está hecho. Claro. No sale, ¿verdad? ¿Cuál es tu percepción? No, yo creo que es sumamente complicado, te digo. Esto tendría que elevarse a un nivel mayor, que es un asunto de juicio político, por las implicaciones que tiene y por tratarse de este personaje. Más allá de Juan Camilo Mourinho y hasta las dudas que hay de su nacionalidad y demás, claro, es por el cargo que él representa, es el secretario de Gobernación, y creo que es ahí donde deberíamos de enfocarnos y ponerle peso y no dejar que pasara una vez más el caso de, por ejemplo, Diego Fernández, una persona que también siendo abogado, Diego Fernández de Ceballos, queretano, senador. Sí. Claro, entonces volvemos al asunto más grave, que aquí no es otra cosa. No es algo político, que conlleva mucho de esto, por supuesto, tiene que ser, no podemos despolitizar algo tan político como es el Congreso, como es la palestra. Sin embargo, el asunto aquí, repito, es el tráfico de influencias. Y en base a ello, debiésemos todos operar, aunque es complicado, sobre todo de tratarse un personaje tan alto, en un cargo tan alto como esto. Entonces ahí la Procuraduría, las comisiones, es donde vamos a estar muy al pendiente del tipo de respuesta que den y sobre todo actuación. Se habla de negociaciones dentro de los partidos, es inevitable que no se dé esto, la verdad. Claro, de hecho, tanto el PRI y el PAN, como le han considerado el PRIAN, ese amaciato que pues ha existido por años. Bien, vamos a una pausa, les recordamos que está usted en Verdad y Política, periodismo con perspectiva de género. Volvemos. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Amado Nervo. Bien, continuamos y vamos ahora a platicar con Anaír en relación al siguiente material que les tenemos reservado, una entrevista interesante que realizó Guadalupe Lizárraga a dos integrantes de la sección 2 del CENTE, que forman parte precisamente de la resistencia en contra de la nueva ley del ISSSTE y que participarán también en el segundo encuentro que se va a realizar en la Ciudad de México, ahí en la colonia Tabacalera, en el recinto, el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, en donde van a concurrir varias corrientes de varios países, no nada más es a nivel local o nacional, sino incluso pues va a haber la participación de varios países, en donde se van a tocar temas, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio, para defensa de la soberanía nacional de los pueblos, así como de petróleos mexicanos concretamente, como también de la Comisión Federal de Electricidad, en fin, pero en esta ocasión
vamos a pedirle a Anaí que nos comente relacionado a esto que a veces no nos queda muy claro sobre la ley, esta famosa nueva ley del ISSSTE, en donde el magisterio ha sido una de las, vamos a decir, sectores más combativos, más que han reaccionado bastante fuerte y organizado, no nada más aquí en Baja California, sino incluso en todo el país, y que de alguna forma el que se presenten en este foro, pues también le da mayor perspectiva y proyección de este conflicto que todavía no se ha resuelto y que no es exclusivamente del magisterio, sino que involucra incluso pues a todos los trabajadores del gobierno, todos los que están afiliados al ISSSTE. Así es, ¿cómo ves entonces, Anaí, esta situación? ¿Por dónde empezamos? Primero me declaro incompetente para dar un punto de vista jurídico a tratarse de una ley. Ajá. Sin embargo, hay una serie de antecedentes que tenemos, en los cuales están en nuestra memoria muy reciente y que podemos hablar de ello y quizás podemos hacer una comparación y una perspectiva de lo que ya casi un año, hablamos de que el 1 de abril del 2007 se promulga esta ley. Entonces es relativamente corto el tiempo que lleva esta ley. Sin embargo, ya tenemos más de 12 años con un cambio muy importante en otro sistema de seguridad social. Aparte del ISSSTE, tenemos el Instituto Mexicano, el Seguro Social. Y recientemente se habla del Seguro Popular también, ¿no? Pero ese es punto y aparte. Ajá. Sin embargo, si tenemos este antecedente de una reforma que se hace a más de 12 años, que es el Seguro Social, que tiene una serie de coincidencias en verdad con esta ley. Y hemos visto si realmente esta ley pudo resolver los problemas sustanciales por los cuales atravesaba el Seguro Social. Y podemos ver también quizás el futuro que puede tener esta propia ley. Y me refiero a que, si bien es cierto, tanto este sistema Seguro Social como el ISSSTE tienen problemas en las cajas, de un déficit fiscal en las cajas y en los fondos de pensiones. Sabemos muy concretamente que por el lado del Instituto Mexicano del Seguro Social tenía que ver con el desvío de fondos, digámoslo, fue así, que no se aplicaron en las ramas que le correspondían de pensiones y todo esto. Crece, hay un cambio demográfico natural, más bien dicho natural, que es, empiezan a jubilarse las personas, ya no había fondos, también no se contaban, obviamente si no había fondos, no se invertía en las instalaciones, en los medicamentos, desabasto de medicamentos, una serie de problemáticas que todo derivaban en una mala atención al derechohabiente. Entonces se hace una reforma que es muy parecida a de la que estamos hablando, que se trata más bien de privatizar un poco. Se trata de privatizar la seguridad social. Estamos en eso. Bueno o malo, aquí tenemos que no se han resuelto, más de 12 años, no se han resuelto los problemas del Seguro Social. Lo veo muy difícil, porque realmente no se atacaron. Estamos hablando de un país, México, un país con serios problemas de precariedad en lo laboral, salarios mínimos sumamente bajos en comparación a otros países donde esto ya se ha hecho. Entonces tenemos otros asuntos y problemas estructurales de fondo que se debiesen resolver y que el privatizarlo quizás no da la respuesta, no da la luz a esta resolución. Ya hablando de esta ley, de la ley del ISSSTE, la nueva ley del ISSSTE, el año pasado también observamos que fue sumamente rápido el periodo de discusión que se ventiló en la Cámara de Diputados. Fue muy rápido, sabemos que la antecedía ya una serie de iniciativas y demás. Sin embargo, esta ley duró poco más de una semana en discutirse. Sube al Senado, se aprueba todo esto y se promulga. Fue muy corto el tiempo, creo que todavía hay desconocimiento de esta ley, pero sí nos da la impresión, que todas las luchas sindicales, digámoslo también, y sociales por las cuales habíamos avanzado, pareciera haber un retroceso, y sobre todo en el área de la privatización, algo que era tan solidario, ¿no? Así es, de hecho, incluso en el aspecto sindical, hemos estado viendo, no nada más en el aspecto de la seguridad social, sino en algunos otros rubros, que pues está incluso minando la capacidad que tienen los sindicatos, y no nada más los sindicatos, sino los trabajadores, se han ido perdiendo todas estas conquistas que en su momento pues ya las tenían. ¿Por qué? Por estos nuevos vientos neoliberales, ¿no? que estamos viviendo, de estas directrices que está marcando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y que esto pues no es gratuito, ¿no? Ahora existe toda una gran estrategia mediática para golpear, por ejemplo, en este caso a los maestros, ¿no?
el decir que no van a clases porque andan de revoltosos, la gente se lo compra desafortunadamente, pero esto es la superficie, no se ve el trasfondo de las cosas, ¿no? De las implicaciones de por qué salen a la calle. Por supuesto. E incluso hay maestros que una vez entrevisté a uno de ellos y me hizo el comentario, ¿no le parece que esto pues a los alumnos, qué formación les puede dejar? Dejándole abierta la posibilidad de que dijera, pues por supuesto, lo que él necesitaba sin desviar la atención o manipularlo. Y ellos fueron muy claros diciendo, ¿no? Es que precisamente ellos tienen que ver que cuando existen cosas malas, se tiene precisamente que darles formación hasta política. Ellos están tomando formación política. Claro. De alguna forma, obviamente, pues el que no se den las clases, pues sí afecta el proceso del desarrollo de los alumnos. Sin embargo, hay cosas que también eso forma parte del aprendizaje de los niños. Por supuesto, y luego pareciera ser que en la actualidad hablamos cada vez más en términos siempre de democracia, en los discursos, en la vida diaria tenemos implícita esa palabra. Muchas veces desconocemos quizás todo lo que implica ello, ¿no? Sin embargo, se quiere ver, por ejemplo, este movimiento de resistencia, enfocándome a los maestros sobre todo, como algo antidemocrático muchas veces. Pareciera ser que nos olvidamos que el disenso, la inconformidad es parte de la democracia y es lo fundamental. ¿Para qué? Para formar un acuerdo finalmente. Entonces pareciera ser que si alguien se opone a una ley que ya se discutió en el Congreso, nadie tenemos derecho de inconformarnos, porque nuestros representantes ya lo hicieron. Ajá. Sin embargo, hay dudas. A descalificarnos, ¿no? A tacharnos de que somos unos contreras, de que estás en contra del progreso, que cuando, como tú lo mencionas, en la democracia debe haber todo este tipo de discernimientos, de divisiones, de riquezas, claro, de pensar, ¿no? En este sentido, yo no sé cómo lo ves. Yo creo que en Baja California se ha estado dando, pues al menos en esta sección 2, ha estado demostrando. Muy activa. Sí, cosa que pues ellos tuvieron incluso un acercamiento con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y lograron tener puntos de encuentro muy interesantes. Y de cara a este segundo encuentro continental, yo creo que le va a dar mucha fuerza, mucha repercusión. Vamos a seguir el desarrollo de todo esto. Claro. Ellos padecieron bastante con esto de que fueron desalojados por las fuerzas públicas, ¿verdad? Y esto es terrible, porque de alguna forma pues necesitamos contrapesos, ¿no? Y no los tenemos, y quedan rezagados. Claro, y delicado, porque esto que pasó, sobre todo con esta sección, fue algo que se supo, se ventiló, y se supo más allá de nuestras fronteras, más allá de nuestro país, y quizás nos deberíamos de poner a pensar que se unieron otros países, Chile, Perú, me parece, por allá, hasta Bangladesh, creo que incluso claro, ahí lo comenta. Por supuesto, para apoyar este tipo de movimiento y resistencia, y más que resistencia tiene que ver también con oposición e inconformidad, lo cual debería ser algo del día a día. Deberíamos de aprender a vivir con ello, y es lastimoso ver que si Baja California en esta sección está teniendo un papel importante de protesta y elevar la voz, cosa que no se ve mucho en nuestra entidad, verdaderamente, y se desconoce. Resulta que en los medios pocas veces se ventila este tipo de participación, ¿no? Sí, no. Entonces, no se trata de ser globalifóbicos, ni ir en contra de todos estos procesos económicos que pasan, pero sin embargo me parece muy importante, Héctor, tener esta mirada de los contextos y lo que pasa, y que todo esto obedece, como bien tú dijiste, a recomendaciones de organismos supranacionales, organismos internacionales, Banco Mundial, el BID, y que es parte de estas nuevas políticas donde resulta que el Estado empieza a ser ineficaz en el manejo de sus recursos. Entonces resulta que ahora ciertas actividades debiesen ser más eficientes, o se cree que son más eficientes, en manos de privados. Sin embargo, hay que tener cuidado qué tipo de recursos o áreas estamos dejando a los privados, ¿no? Claro, y otra cosa que ahorita estás tú comentando relacionado a las privatizaciones, que esto precisamente es toda una estrategia. Claro. Parece que tienen un manual, un librito de cómo hacerle para poder privatizar una empresa sin que la demás gente se llegue a dar cuenta. Lo vimos, por ejemplo, con Telmex, claro, en el caso de, y lo estamos viendo, por ejemplo, también aquí en lo que es la industria de Pemex, en donde pues se le da mucha énfasis a de que pues hay explosiones acá, hay explosiones allá, no tenemos los equipos para tener la explotación suficiente de los
mantos. Hay incluso, no sé si te ha tocado verlo en televisión, unos spots que están, hay una campaña de Claro. casi ya ni subliminal, ya es prácticamente muy obvio, ¿no? Claro, y fíjate, y al respecto se nos dio, de alguna manera, a todos los países de América Latina sobre todo, se nos dio el decálogo del consenso de Washington, donde dentro de eso estaban las privatizaciones, ¿no? Sin embargo, no se nos dijo cómo hacerlo, y cómo hacerlo para no generar tanto ruido, y lo que me estás diciendo es que México es un caso muy sui generis, porque lo ha hecho de una manera con éxito, si lo digamos así, lo cual no es cuestión de que nos genere orgullo. No, Sin embargo, una de las estrategias es por medio de los medios de comunicación, y ahora hemos visto lo de Pemex, el asunto de Pemex, sobre todo en los programas de espectáculos, déjame te comento, es ahí donde ha salido más el spot, y tiene que ver también con la cultura, ha sido en los programas de espectáculos porque son los que tienen más rating, Claro. más auditorio, Claro. y es ahí donde están lanzando ese tipo de spot con los niños corriendo en la playa, hablando del petróleo como un bien nacional, sin embargo que se necesita de la inversión extranjera, ¿no? Claro, no, eso es algo delicado. Bien, vamos a estarlo viendo en el transcurso del camino, pero vamos nosotros a una pausa, vamos a regresar con el clima, las condiciones del clima que van a imperar el día de mañana aquí en Mexicali y en la región. Y pues los vamos a dejar también con la entrevista que realizó Guadalupe Lizárraga al profesor Ignacio Gastelum y también a la profesora Margarita Quirós, quienes son precisamente miembros de esta resistencia al no de la privatización del ISSSTE, y que van a formar parte precisamente de este segundo encuentro continental que se va a llevar allá en la Ciudad de México los días 4, 5 y 6 de abril. Así pues, gracias Anay por estar aquí. No, gracias por la invitación. No, al contrario, siempre un gusto tenerte. Y pues regresamos con esta entrevista. ¿Sabía usted que el pato Donald fue censurado en Finlandia porque no usaba pantalones? Las condiciones climáticas para el día de mañana aquí en Mexicali serán de día totalmente soleado. El cielo despejado con vientos de 8 kilómetros por hora provenientes del sureste. La humedad relativa será del 24%. Temperaturas máximas 32 grados centígrados, 89 grados Fahrenheit. Temperaturas mínimas 16 grados centígrados, 61 grados Fahrenheit. Bien, gracias por continuar con nosotros en su espacio de análisis y reflexión, verdad y política, periodismo con perspectiva de género. Vamos a dejarlos con esta entrevista que les habíamos ya comentado, que realizó Guadalupe Lizárraga con los profesores Ignacio Gastelum y Margarita Quirós, miembros precisamente de la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de cara al segundo encuentro continental que se realizará el próximo mes. Nuestra misión el día de hoy es ¿por qué el movimiento de resistencia de la sección 2 del ISSSTE también está involucrado en la coordinación del segundo encuentro continental? Que este movimiento, el día de ayer estuvimos informándole con nuestros invitados, uno de ellos, Luis Vázquez, coordinador del encuentro, que viene de la Ciudad de México, para organizar este foro de reflexión y análisis. Hoy queremos saber también el porqué de estas organizaciones que están aquí en Mexicali participan en nuestro segundo encuentro continental. Es importante esta información, es importante saber esta participación, sobre todo porque estamos hablando de soberanía en un momento en que la globalización, el movimiento hacia Estados Unidos, el muro fronterizo y todos estos problemas, conflictos, van generando una confusión a la ciudadanía o una desinformación, o van escamoteando la información que nos va definiendo pues como sociedad. En ese sentido, pues quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Ellos son el maestro Ignacio Gastelum y la maestra Margarita Quirós Miranda, ambos
son miembros, participantes, han tomado la iniciativa aquí en el movimiento de resistencia de la segunda sección del CENTE. Esto es en contra de la ley del ISSSTE. Y bueno, este movimiento además ya tiene algún tiempo. Claro. Sí, estamos hablando de... Abril. Desde abril. Así. Sí. Y por cierto, no se ha conocido ya mucho en la prensa qué seguimiento ha tenido, en dónde va. Con mucho gusto informamos. Solamente en abril, mayo, cuando explotó el movimiento, Así cuando es, salió a la luz pública la protesta en contra de la ley del ISSSTE, tuvimos información de ustedes. Entonces, es un buen marco, el segundo encuentro continental, claro. Es un buen espacio aquí en Verdad y Política para que nos informen también en qué va el movimiento. Claro que sí. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y en segundo lugar, pues informar que estuvimos el día 8 de marzo en el foro preparatorio del segundo encuentro continental. El movimiento Resistencia conoció a sindicalistas de varios países que se solidarizaron con nosotros cuando fuimos expulsados por las diversas corporaciones policíacas el 25 de agosto de los edificios sindicales a nivel estatal. Estamos hablando de aquí de Mexicali. Claro, estamos hablando de Mexicali. En la plaza municipal, enfrente de la plaza pública de los poderes. Pues teníamos tomados todos los edificios sindicales y fuimos expulsados de ellos. Solicitamos solidaridad a nivel nacional, la recibimos de parte de compañeros maestros, de secciones democráticas y de todo el país, pero también conocimos a sindicalistas de todo el mundo que enviaron mensajes de solidaridad de Ecuador, de Chile, de Perú, de Bangladesh, de Francia, y estos mismos compañeros que enviaron mensajes al gobernador, cuestión que les agradecimos en su tiempo, nos invitaron a ser convocantes del segundo encuentro continental por la soberanía del país. Hicimos discusiones con ellos en el sentido de que la ley del ISSSTE es parte de un paquete, la nueva ley del ISSSTE es parte de un paquete de reformas o contrarreformas estructurales que dañan al país, que dañan la soberanía y las condiciones de los trabajadores. Lo sentimos en carne propia porque para nosotros la ley del ISSSTE significa la destrucción de la seguridad social, la destrucción de nuestras pensiones y jubilaciones, y también pues el que los trabajadores tengan que durar más años en servicio, ¿no? Alrededor de 10 años. Entonces, por eso en el mes de abril y mayo se dieron esas manifestaciones enormes de trabajadores de la educación. Y hoy estamos realizando una mayor organización con los compañeros de todas las escuelas, de todos los niveles, y estamos programando sobre todo en el terreno de la ley del ISSSTE. Tenemos el plazo del 30 de junio en el que si no hemos aceptado la ley, como no la han aceptado millones de trabajadores en el país, pues se nos va a ubicar ya dentro de la ley en las opciones que hay del 10º transitorio nada más por unos años, y el bono pensionario, que como ya se ha dicho, uno es malo y el otro es peor. Entonces, para el 30 de junio tenemos la conciencia y la estamos desarrollando con paciencia con los compañeros trabajadores de la educación, de que necesitamos hacer el ruido necesario, necesitamos unirnos con otros sectores de trabajadores, por eso la oportunidad del encuentro continental, para demostrar y para expresar de manera muy contundente al Gobierno de la República, al Poder Judicial y al Poder Legislativo, de que de plano los trabajadores al servicio del Estado, no solo los maestros, y los trabajadores en general que entienden que la ley del ISSSTE nos daña a todos, a toda la clase trabajadora, pues la rechazamos y que sea abrogada. Tenemos hasta el 30 de junio para hacer pues las acciones que sean necesarias para que realmente se nos escuche. Esto es lo que ha estado pasando en el movimiento y hemos desarrollado desde el principio acciones unitarias como la creación del Comité Estatal
Nosotros iniciamos en abril en Mexicali, pero formamos el comité estatal que funciona actualmente y luego nos promovimos reuniones regionales de los estados del noroeste y del norte del país, también exitosamente. Acabamos de realizar el 5º encuentro regional. También realizamos una caravana del Pacífico hacia la Ciudad de México, en donde pues nos recibieron muy bien porque Baja California es un sector nuevo, en donde el coto de poder y de control de la señora Elbester Gordillo pues se está perdiendo, como en casi toda la República, y eso hizo que nos recibieran muy bien y que nosotros conociéramos lo que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y los diferentes contingentes de Oaxaca, Michoacán, Tlaxcala, Chiapas, Morelos, etcétera, y que son contingentes como el nuestro, trabajadores como nosotros, maestros como nosotros, que durante muchos años se dedicaron a trabajar, pero que de repente nos dimos cuenta que se aprueba una ley que de plano cambia toda nuestra vida, nuestro futuro, nuestra seguridad social, etcétera. Es una ley muy, muy agresiva y por eso ha habido un consenso. Hoy estamos ganando delegaciones, acabamos de ganar 4 delegaciones en Tecate para el movimiento, en Ensenada se tienen mayoría de delegaciones y en San Quintín, en Tijuana y Mexicali hacemos el trabajo de hormiga. Entonces, perdón, Ignacio, a la vuelta de un año, de casi un año de surgir este movimiento de resistencia de la sección 2, ha crecido en calidad y en cantidad. En calidad me refiero a la penetración, a la concientización de los propios maestros y cuál es la recepción que ha tenido del público, de quienes no son maestros, con respecto al estar en contra de una ley de esta índole. Claro, hay un trabajo de las autoridades al respecto de mencionar que los maestros son dedicados al ocio improductivo y que les gusta faltar y hacer puentes y etcétera, cuando los trabajadores y los ciudadanos sabemos que en todos los sectores hay personas con diferentes características, pero que una mayoría, en el caso de los maestros, cumple con su trabajo de manera responsable, primero. Segundo, hemos recibido apoyo de padres de familia de nuestras escuelas, algunos han asistido a nuestras movilizaciones, pero lógicamente nos hace falta un trabajo todavía más amplio con los padres de familia. En segundo lugar, posiblemente hemos bajado el número de personas que asisten a las movilizaciones, pero hay diferentes niveles de participación. Hoy estamos recorriendo las escuelas de Mexicali una por una y estamos discutiendo cara a cara con nuestros compañeros, dialogando con ellos y hemos encontrado un apoyo generalizado al movimiento por la abrogación de la ley del ISSSTE, porque hoy ya nadie puede decir, como se dijo al principio, que era tendencioso, que posiblemente era buena o que tenía algunos aspectos positivos la ley. Hoy sabemos que hasta los jueces del Poder Legislativo, del Poder Judicial y los dirigentes sindicales se ampararon contra la ley. Entonces ya no es una discusión que vaya en el sentido de si es buena o mala la ley. Hoy todos son conscientes de que la ley daña terriblemente las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores al servicio del Estado. Lo que sí te puedo asegurar es que se ha conformado un equipo muy fuerte, un equipo de mucho trabajo. Somos, como nos narra Margarita, uno de los estados en que tenemos un plantón aquí en Agua, frente al sindicato, que es de los pocos a nivel nacional que existen. Hay una continuidad, hay una decisión y hay un grupo grande de compañeros que han decidido poner un gran esfuerzo en esta lucha y ellos dicen, nosotros no contemplamos la derrota, queremos que se abrogue la ley del ISSSTE y los que no lucharon pues les va a beneficiar, pero hay quien está luchando y no va a cejar en ese esfuerzo. Margarita, en ese sentido, ¿cuál es una de las principales desafíos, de los principales obstáculos también que se han encontrado ustedes en las manifestaciones, en el propio movimiento y sobre todo a qué punto de la ley hay más resistencia a que puedan tener más adhesión de los propios maestros? ¿Cuál es el punto de la ley con el que batallan más, pues? Bueno, como bien lo decía hace un momento el compañero Ignacio Gastelum,
hemos buscado, hemos analizado la ley desde muchos puntos de vista, hemos recibido la asesoría de la Unión de Juristas de México, de especialistas del STUNAM, del Instituto Politécnico Nacional, y no hemos encontrado que la ley tenga algún beneficio. En general, es una ley que lesiona terriblemente los derechos sociales ya conquistados por los trabajadores, y sabemos que es anticonstitucional. Lo que puedo decirte es que la época de amparo, la primera etapa que fue en el mes de abril-mayo, y la segunda etapa que acaba de pasar en enero pasado, en enero de enero hacia acá, pues fueron intensos el trabajo que se realizó. Y te puedo decir también que los compañeros maestros y maestras están conscientes de que es una ley que no nos está beneficiando. Por eso lucharon de esa manera. Algunos dijeron, solamente es lo jurídico. Y desde ese ámbito, pues se hizo el movimiento de resistencia, se hizo todo el esfuerzo. Sin embargo, nosotros les decimos, y ellos están también, muchos de ellos están conscientes, de que el trabajo jurídico es solamente una forma de luchar. Es el trabajo político, la movilización, lo que respalda ese trabajo jurídico. Es decir, por sí mismo, ni lo político, ni lo jurídico aislado puede abrogar una ley. Y lo estamos viendo porque la dureza de las autoridades que han sido ciegas, sordas y mudas ante este problema, pues son evidentes, ¿no? Eso es. Si me permiten, vamos a ir a una pausa y regresamos aquí con Ignacio Gastelum y Margarita Quiroz Miranda sobre el movimiento de resistencia de la ley, de la sección 2 contra la ley del ISSSTE. Continuamos aquí en el estudio y estamos conversando con el maestro Ignacio Gastelum y la maestra Margarita Quiroz Miranda, ambos del movimiento de resistencia de la sección 2 en contra de la ley del ISSSTE. Y los hemos invitado también al estudio, aparte de seguir, darle continuidad a su movimiento en lo que va esta manifestación, este estudio que ellos han hecho por la ley para poder manifestarse en contra y saber que no es la mejor opción para los maestros. También queremos decirle que este movimiento está participando en el foro preparatorio, en el foro de discusión que ha venido teniendo lugar desde el 8 de marzo en el segundo encuentro continental que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México el 4, 5 y 6 de abril. Y bueno, en este sentido yo quisiera empezar con Margarita. ¿Cómo ha sido el estudio, el análisis de esta ley? Porque es importante que se sepa, porque al parecer hay en contra y hay a favor de la ley del ISSSTE, y eso han venido ustedes durante un año haciendo esta concientización social. Y bueno, pues para recordar a nuestro auditorio, a nuestro radioescucha, a nuestra teleaudiencia, saber ¿cuál es el trabajo que han venido haciendo, sobre todo de reflexión, y qué es lo que se necesita destacar de este movimiento en contra de la ley? Pues mira, en realidad, insisto, la ley no tiene beneficio para la clase trabajadora. De ninguno de los puntos, ninguno de los acuerdos, ninguno de los artículos. Ninguno de los artículos beneficia a nadie. En ese sentido, puedo decirte que hemos estado haciendo un trabajo con los compañeros, maestros y maestras, pero también hemos estado haciendo enlaces con otros sindicatos que se han incorporado al análisis de la ley y a la lucha por la abrogación de la misma, ¿no? Hemos estado trabajando a nivel de brigada en todas, desde los jardines de niños hasta las universidades, con los activos y con los jubilados. En este sector al que pertenecemos, somos jubilados también. Nosotros les decimos a los compañeros que sí nos está afectando la ley. Ellos al principio decían, no, es que nosotros ya la hicimos, ya no nos afecta en nada. Pero desde el principio supimos, por ejemplo, que uno de los aspectos que más está lesionando es que había un aguinaldo que el gobierno era responsable como un estímulo a los trabajadores. Como esto se traslada o pretenden trasladar a cuentas individuales, al hacerlo de esa manera, pues ya no tiene la responsabilidad del patrón de entregarte ese estímulo que es un derecho constitucional.
Cuando hablas del patrón, ¿te refieres al sindicato? ¿El sindicato se quedaría o el gobierno? No, me refiero al gobierno. ¿El gobierno se quedaría con este estímulo económico, por ejemplo? Sí, así es. No lo pagaría, sencillamente no lo pagaría. Y no lo va a pagar. Sí. Esas son de las grandes pérdidas que tenemos, que te puedo mencionar. Claro, que ahorita. a nivel nacional estamos hablando de un dinero que se convierte en millones de pesos, ¿no? De pesos, como también representan millones de pesos las cuotas sindicales que aportamos a nuestra institución. Y en ese sentido, pues, al sindicato, pues, y en ese sentido puedo decirte que nosotros estamos haciendo la defensa del verdadero sindicato. No el sindicato corporativo, ese que está al servicio de los patrones, llámese como se llame, y el que tiene un control, o tuvo un control enorme, la señora Gordillo. Ese mismo sindicato que lo conformamos todos los trabajadores y que se están rompiendo esos controles. Ese férreo control, ese convencimiento, ese sometimiento a través de las negociaciones, a través de las cajas de ahorro, a través de la imposición de unos estatutos, pues que están hechos a imagen y semejanza de ella misma, ¿no? Aquí tienen ustedes una coordinación nacional, lo estaba mencionando Ignacio Gastelum, y esta coordinación nacional también ha tenido de alguna manera cierto apoyo, cierto aval de organizaciones sindicales internacionales. En ese sentido, ¿cómo puede el auditorio, incluso los mismos maestros, cómo puede reconocer quién es el sindicato que está a favor de la ley y el sindicato en contra de la ley, por no decir los buenos y los malos? Pues mira, el hecho de que esta ley esté afectando, nosotros decimos que no es un problema gremial. No es un problema solamente del magisterio y no es un problema solamente de trabajadores al servicio del Estado. Es un problema que está abriendo la puerta a las privatizaciones. Lo dijimos al principio y lo estamos comprobando ahora. La política que se está ejerciendo a nivel federal a través de Felipe Calderón, a través del Congreso mismo, pues está tendiente a privatizar desde el petróleo, pasando por la educación, aceptando el Tratado de Libre Comercio agrario, desprotegiendo otra vez más a ese sector tan olvidado como son los campesinos. Y yo les digo, cuando en la época del salinato, pues se transformó el artículo 27 y no hicimos nada. Y entonces ahora estamos pues más atentos a ese intento de acabar con las instituciones, incluso de acabar con la patria, con el Estado mexicano. Y por eso es que nos estamos aglutinando y organizando, pero no solamente de manera aislada, sino haciendo pues el trabajo de concientizar a la gente. El conocimiento nos hará libres. Y en ese trabajo pues estamos empeñados, los que ya entendimos que ese es el compromiso, retomar el compromiso que tuvo el maestro de ser el líder social del pueblo, ¿no? Bueno, aquí estamos, cabe destacar, y me parece muy oportuno que, sobre todo al ser un movimiento de maestros, y además que pueda ser a nivel estatal, que se está llevando a cabo a nivel regional, a nivel estatal, el movimiento empiece a crear un sello, a dar una impresión, sobre todo para poder que Baja California destaque también en esa participación política, sobre todo por los beneficios, por las demandas que requiere los ciudadanos que se les están de alguna manera quitando o menguando con las políticas neoliberales, con las políticas que están teniendo, que está impulsando el propio gobierno federal. Y yo quisiera en ese sentido, Nacho, pues que nos hables un poco de esta apatía política que estamos dejando ya. Sí, muy bien. Sí, hay un compañero que escribió sobre las primeras movilizaciones y él notó que en efecto el maestro está saliendo a la calle,
el maestro está cumpliendo con su trabajo, pero al mismo tiempo está discutiendo sobre su realidad y está actuando en ella, y a eso le llama él el despertar de los trabajadores. Cuando nos hablan de por qué anteriormente los maestros de la sección 2 no hacíamos o no apoyábamos esta lucha, nosotros les decimos es que nacimos en abril. Es que hasta en abril nos empezamos a reunir. Decía una inspectora, por mucho tiempo dejamos que la gente del sindicato hiciera lo que nosotros debimos de hacer, defender nuestros derechos. Los dejamos hacer muchas cosas negativas, hacer comercio con nuestras cuotas. Y vimos que no nos defendieron, entonces nos vemos obligados nosotros mismos a reunirnos, a discutir y a defendernos, porque el sindicato ya no está defendiendo a los trabajadores. La dirección del sindicato es la que hizo la ley. Parece increíble, ¿no? Que un sindicato que debe de luchar por los intereses de los trabajadores, resulta que ellos son los que hicieron la ley que viene a dañar terriblemente a los trabajadores de la educación y al servicio del Estado. Y entonces nosotros ya no podemos confiar en esa dirección. Hay un rompimiento, hay un proceso de transición de rompimiento, y hoy los trabajadores de la educación son un sujeto importante en la sociedad de Baja California. Unos nos toman en contra y otros a favor. Y sobre lo que decías en relación al análisis de la ley del ISSSTE, hubo un tiempo en que la dirección del sindicato y el ISSSTE trajeron expertos a las escuelas para convencer a los maestros de las bondades de la ley del ISSSTE. Ellos, los mismos maestros, nos invitaron al movimiento de resistencia y compartimos la discusión y el diálogo con los representantes del ISSSTE en muchas escuelas de Baja California, y sabemos que a nivel nacional y regional también se hizo, y en todas estas partes se intentó demostrar las bondades de la ley del ISSSTE calculando la pensión de los maestros. Cuando los maestros se daban cuenta que esta pensión realmente es muy pobre, la que se va a obtener, y que ya gente ha dicho que menos del 30% de lo que ganan los jubilados actualmente, pues se convencieron de lo contrario. En vez de apoyar la ley del ISSSTE, fue lo que fue conformando el cuerpo del movimiento de resistencia. Así que el análisis de la ley, muy concienzudo, que se ha realizado a nivel nacional por estos juristas y por mucha gente del propio movimiento, pues, y la práctica, ya en estos momentos la ley nos alcanzó, ya nos están descontando más del servicio médico, ya se está recogiendo el dinero que se tienen los bancos para el retiro, el SAR, el sistema de ahorro para el retiro, ya se está yendo a pensioniste. Entonces la ley nos alcanzó y ya nadie puede decir que no nos afecta. Por eso el movimiento Resistencia se conforma, trabaja, pero también nos unimos a otras fuerzas porque entendemos que defender el petróleo es defender la nación. Si perdemos el petróleo, si se realiza la reforma laboral, si avanzan en las contrarreformas el gobierno de Calderón con la presión del gobierno de Estados Unidos y las compañías transnacionales, pues lo que no vamos a tener ni siquiera motivo de trabajo, porque va hacia la privatización la propia escuela pública. En ese sentido, también ustedes como movimiento, entonces ya están mucho más conscientes de las otras demandas, por ejemplo, del sector eléctrico, que aquí en Mexicali ha sido una demanda de muchos años, permanente, y sobre todo la defensa del petróleo. Cuando hablamos de soberanía, pues en ese sentido ya los maestros estamos en ese proceso, también adhiriéndose a este foro preparatorio, a este segundo encuentro continental. Claro, donde encontramos trabajadores igual que nosotros. Pues estamos concluyendo nuestro programa porque vamos a pasar también a otras imágenes del movimiento. Queremos también darles más información sobre este movimiento porque ya lleva un año, están por cumplir un año de su protesta, y la maestra Margarita Quirós Miranda va a hacer una declamación de un poema que se llama Vamos Juntos, de Mario Benedetti. Así es que lo invito aquí a que se quede con nosotros para escucharla. Debo decirles, pues, que esta va a ser una gran estrategia de parte del movimiento de resistencia que ha impulsado la lucha a través de la poesía, a través de la palabra. Y bueno, esto es Vamos Juntos, y dice así: con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela.
Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La unidad que sirve es la que nos sirve en la lucha. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. La historia tañe sonora su lección como campana. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Ya no somos inocentes ni en la mala ni en la buena. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Algunos cantan victoria, porque el pueblo paga vidas, pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañeros. Muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros informándonos. Gracias a usted por seguirnos aquí en Verdad y Política.